Fundación Universitaria María Cano. Bienvenidos a este espacio académico de promoción y prevención Bienestar Contigo. El concepto moderno de salud surge a partir de la concepción compleja y sistémica del ser humano como entidad psicofísica y social y está representado por el estado en el cual el hombre desempeña todas sus funciones dentro de esos ámbitos con normalidad. La salud se califica a partir del estado integral del cuerpo, la mente y las relaciones con los otros y la comunidad organizada y con el ambiente en su más amplio sentido. El desequilibrio funcional en una o varias de estas relaciones, en su intensidad y persistencia, provoca el deterioro de la salud en distintos grados y acarrea siempre consecuencias individuales y colectivas. Desde un enfoque más específico, puede decirse que la salud mental es un estado de bienestar psicológico y emocional que permite al hombre emplear sus habilidades mentales, sociales y emocionales para desempeñarse con éxito en las interacciones cotidianas. En este sentido, los profesionales que son unos auténticos expertos en la materia suelen establecer con mucha frecuencia el hecho de que hay una serie de factores que indudablemente ayudarán a cualquier individuo a tener una salud mental. Para hablar del tema nos acompaña la psicóloga Juliana Montoya Otálvaro, quien nos ampliará muchísimo al respecto. Bienvenida. Muchas gracias a ti por la invitación. Para iniciar, ¿qué podríamos entonces decir respecto a lo que se entiende por salud mental? Bueno, según el concepto de la Organización Mundial de la Salud, definimos la salud mental como un estado de bienestar integral, en donde se incluyen todas las áreas de desempeño del sujeto, en donde en ese estado el sujeto debe ser consciente de esas capacidades, fortalezas que tiene para responder a las demandas del ambiente y así pueda proyectarse de una manera integral en las áreas social, familiar, laboral, académico y espiritual. La salud mental, entonces, ¿cómo se articula con las características que son individuales en todas las personas? Bueno, entonces la relación que podemos encontrar entre personalidad y salud mental está definida por la forma única que cada sujeto tiene de percibir lo que le rodea. Y esa forma en que percibe aquello que lo rodea le va a permitir responder ante esas demandas del ambiente. Y de la forma en que responde va a estar relacionado con ese bienestar que tiene ese sujeto. Entonces, si yo me percibo a mí mismo como una persona incompetente, percibiría a los otros como constantes evaluadores, lo que pone en amenaza ese bienestar integral. Y suele suceder con mucha frecuencia. Constantemente. ¿Cuáles son los factores de riesgo que afectan la salud mental? Nosotros nos vemos bombardeados diariamente por un sinnúmero de situaciones que generan, y lo veíamos en la anterior ocasión, estrés, generan angustia, pero ¿cuáles son esos factores entonces de riesgo que más nos podrían afectar a nivel mental? Tenemos que tener en cuenta que tenemos factores de riesgo tanto internos como externos. A nivel interno, entonces, tenemos la vulnerabilidad biológica, el sistema de creencias y percepciones que cada uno tiene, pocas estrategias de afrontamiento, el consumo de sustancias psicoactivas también puede ser un factor de riesgo. Factores externos, encontramos entonces esas diferentes dificultades que encontramos en las áreas de desempeño del sujeto, dificultades a nivel familiar, social, académico, laboral, que ponen en riesgo ese bienestar integral del sujeto. Bueno, ¿cuáles son los tipos de problemas más frecuentes de salud mental? Porque a veces los podemos tener, pero no los hacemos evidentes o no los conocemos, entonces no sabemos que estamos padeciendo un problema de salud mental. Si nos referimos a los motivos de consulta que más identificamos en la intervención clínica, identificamos problemas que tienen relación con la vida cotidiana, problemas a nivel de pareja, problemas intrafamiliares, problemas en el ámbito laboral, académico, encontramos también diversos trastornos de personalidad. Hoy en día se encuentran mucho índice de trastornos de ansiedad, del estado del ánimo. En los adolescentes, teniendo en cuenta nuestro contexto actual, se encuentran trastornos relacionados con conductas alimenticias, adictivas. En los niños se presentan muchos trastornos relacionados con el control de impulsos, como es el TDAH.
La salud mental definitivamente, como todos los aspectos del ser humano, empiezan a desarrollarse en varios contextos. El primero de ellos es el familiar, sí, aunque también tenemos un componente de tipo cultural, religioso, en fin, desde diversas dimensiones. ¿Cómo podemos promover la salud mental en casa con nuestros pequeños y adolescentes? Lo principal es que los padres tomen conciencia del papel tan importante que tienen en la salud mental de sus hijos, desde la forma en que se comunican, mantener una comunicación activa y asertiva y constante, en las pautas de crianzas adecuadas, en donde se comunican entre ambos las normas, los límites, los castigos, generar expresiones verbales y no verbales de afecto que son muy importantes en ese bienestar. Es importante que comprendamos en ese ámbito familiar las diferencias, todos somos diferentes y en el ámbito familiar convergen diferentes generaciones, etapas evolutivas en donde las características son diferentes y entonces hay que aceptar y saber cómo llevar esa diferencia. Y generar estilos saludables teniendo en cuenta que la salud mental precisamente es ese bienestar integral, en donde se integre cuerpo, mente y espíritu. En la casa tenemos ese primer contacto con el mundo, entonces nos van a ayudar como a enfrentarnos, como usted decía, a ciertas situaciones. Nos enfrentamos hoy por hoy en un contexto educativo que es altamente exigente. El medio nos exige ser mucho más hábiles en muchísimas áreas, tener competencias en muchísimas áreas, y eso puede generar dificultades a nivel de salud mental. ¿Cómo promover entonces la salud mental en el contexto educativo? Los docentes, no solo los expertos en psicología, sino un docente, un directivo, cómo poder promover esa salud mental en esos futuros profesionales que son, como siempre decimos, el futuro del país. Igual que en ese contexto de la familia, en el contexto educativo es importante también promover la tolerancia y el respeto a la diferencia, tener políticas de inclusión que sean políticas de convivencia. Es importante que el docente comprenda que si estamos hablando de salud mental como un estado integral de bienestar, proponer no solo la formación académica, sino una formación integral en donde la formación del ser humano en relación a las competencias, habilidades, capacidades, sea uno de los objetivos fundamentales en esa formación, en donde el estudiante tenga no solo las competencias académicas y profesionales para enfrentarse a ese medio laboral al cual va a salir a desempeñarse, sino también competencias personales frente a trabajo en equipo, estrategias de afrontamiento, los niveles de la frustración, que le permitan responder a las diferentes demandas que el campo y el medio le van a hacer. Bueno, en muchas esferas de la vida y en muchos contextos, sobre todo en el familiar, se suele decir que una persona es de tal o cual manera porque genéticamente está predispuesto. Me explico. Esta persona es irascible o presenta episodios de ira porque el papá es así. Es tímido porque la mamá es así. Eso puede desencadenar esos trastornos mentales en el adolescente y en el adulto. Pero ¿cómo puede uno identificar que tiene o que alguien de su entorno está presentando un trastorno mental? Sí, hay 3 factores fundamentales que tenemos que tener en cuenta en el diagnóstico de trastornos mentales. El primero de estos factores es que se presente un sufrimiento significativo en el sujeto, que haya un malestar realmente en esta persona. El segundo factor es que se deteriore o que haya una dificultad en 2 o más áreas de desempeño del sujeto, o sea, a nivel familiar, laboral, académico, personal. Y el último factor que se tiene que tener en cuenta para este diagnóstico es que los síntomas permanezcan en el tiempo. No porque estoy triste una semana, 2 semanas, lo diagnostico con depresión. No, debe cumplir con estos anteriores factores y que estos síntomas permanezcan en el tiempo. Es importante con lo que dices tener en cuenta que quien diagnostica los trastornos mentales es el psicólogo y el psiquiatra, en sí profesionales que son adecuados y formados para este diagnóstico. Usted toca un punto muy importante y es respecto a esas etiquetas o diagnósticos que de manera irresponsable uno suele escuchar. Sí. Califican por neurótico a una persona, por psicótico a otra persona, sin tener claro definitivamente qué es y sin tener un criterio profesional para poderlo expresar. Sí. ¿Qué son los trastornos psicóticos? ¿Cómo se pueden identificar y quién los diagnostica?
El trastorno psicótico son trastornos mentales graves en donde se caracteriza por comportamientos e ideas irracionales y anormales. Las personas con trastornos psicóticos tienen una desconexión con la realidad, se desconectan completamente con esta realidad. Identificar el trastorno psicótico depende del tipo de trastorno, pero características generales entre estos sería el delirio y las alucinaciones que presentan estos pacientes en sus verbalizaciones. Quien diagnostica el trastorno sería entonces el psicólogo y el psiquiatra. Sí, porque definitivamente en ocasiones, y uno lo ve en su vida como tal, los niños empiezan a hablar solos, los adolescentes empiezan a pensar en voz alta y uno como adulto también lo hace. No necesariamente tiene un trastorno. No, precisamente también depende de la etapa evolutiva en la que se encuentra el paciente, del contexto también en el que se desenvuelve. Muchos factores tienen en cuenta este diagnóstico. Bien, usted retomó hace un rato algo muy importante y es la permanencia en el tiempo de ciertos estados. ¿Cómo o de qué hablamos cuando nos referimos a estados de ánimo? ¿Cómo se pueden definir como tal? Los trastornos del estado del ánimo son un conjunto de trastornos que alteran el estado emocional de la persona. Hay una pérdida de interés, una pérdida de la capacidad del placer. Entonces las personas que tienen este trastorno ya dejan de realizar las actividades que antes les resultaba fácil y que antes les producía placer, deja de producir ese placer y ese interés que antes le generaba. Y ¿cuándo acudir? Porque es que hay situaciones que definitivamente a uno lo alteran. La pérdida de una relación, se rompió una relación, alguna dificultad de tipo laboral, la pérdida de un examen en los muchachos, en fin. Entonces, ¿cómo poder trabajar en esa parte para que no se mantengan el tiempo? Porque hay personas que se quedan allí y no elaboran ese duelo. Entonces, ¿qué hacer para evitar que eso trascienda en el tiempo y que se convierta ya en un trastorno más grave? Bueno, diría yo que primero ser conscientes de cuál es el malestar, ¿cierto? Cuál es ese sufrimiento significativo, identificar qué estrategias tengo en este momento para afrontar esa situación. Y al evaluar esas estrategias, mirar si soy capaz de responder o si necesito ya el apoyo de un profesional que me brinde las herramientas necesarias para poder intervenir esa situación que se está presentando. Porque la evaluación psicológica, psiquiátrica, lo que determina precisamente es si esa situación, esa problemática que se está presentando es una situación normal de un acontecimiento de la vida, de una etapa evolutiva, o si ya está relacionado con un trastorno mental, un trastorno psiquiátrico. Tal como usted lo enuncia, esa capacidad de respuesta es la que me lleva a adaptarme de mejor manera a ciertas situaciones. Definitivamente el contexto familiar es un contexto que nos forma para la vida. Ese es el deber ser y es el ideal de todos como seres humanos cuando hacemos parte de este entorno. Pero ¿cómo influye el contexto familiar en la salud mental de un niño? Es posible que una persona que tenga una salud mental, una mamá o un papá que tenga una salud mental con ciertos episodios de crisis o que tenga un trastorno psicótico, el niño también lo padezca y el joven también. Bueno, hay que decir que el contexto familiar influye, pero hay que tener claro que más no condiciona. No podemos decir que porque un niño crezca en una familia disfuncional, en una familia con trastornos mentales, el niño más adelante tendrá la misma dificultad, porque como lo decíamos, son varios los factores que intervienen en esa salud mental. Pero sí podemos decir que el entorno familiar puede ser un factor protector en donde va a permitir que el niño tenga las estrategias, herramientas necesarias y aprenda a responder de una forma más adecuada a ese ambiente, en donde en el niño, en ese entorno familiar, se le entrene en inteligencia emocional, comunicación asertiva, en donde se le mire esos niveles de frustración. Como también podemos ver el entorno familiar como un factor de riesgo, un factor que va a llevar, predisponer a que muy posiblemente se sufra de alguna situación que afecte esa salud mental en el niño. Bueno, hay dos contextos que definitivamente marcan la vida de un ser humano y es el contexto familiar que lo acabamos de retomar y otro es el contexto educativo. Sí. El colegio marca muchísimos eventos de uno y uno lo recuerda con mucho amor, a veces no con tanto amor, en fin, pero el que más lo marca definitivamente es el contexto universitario, porque es ahí donde uno está formando su proyecto de vida personal y profesional. Sí. ¿Cómo podemos promover entonces la salud mental en ese contexto de la educación superior?
Bueno, es importante llevar al estudiante a que sea consciente de la responsabilidad que tiene sobre ese proyecto de vida, que lo que le sucede y cómo responde es responsabilidad de él. Es importante también que aprenda a tener estilos de vida saludable en donde se ocupe de su parte física, de su parte mental, de su parte espiritual. Es importante el entrenamiento en inteligencia emocional también en este ámbito educativo, aprender a respetar y a tolerar la diferencia como ya lo habíamos visto antes. Finalmente, ¿qué sugerencias podemos brindar a nuestra comunidad universitaria para tener una buena salud mental, que es el propósito de este programa? Recogiendo el concepto de salud mental en donde buscamos que es un estado integral de bienestar de los sujetos, entonces es precisamente promover esa formación integral, en donde no solo nos enfoquemos en ese ámbito académico y técnico, sino en la formación de seres humanos integrales, proponer espacios de promoción y prevención en salud mental, espacios de atención clínica individual para que ese estudiante pueda tener en su entorno académico un espacio en donde tenga alguien que lo escuche, que lo acompañe, que le brinde estrategias necesarias para responder a las infinidades de demandas que su entorno le está ofreciendo, teniendo en cuenta que nuestros estudiantes no simplemente se enfrentan a un ámbito académico, se enfrentan a un ámbito de pareja, familiar, social, de continua interacción, que necesita de estrategias y herramientas para poder responder a esa interacción. Sí, claro, y aquí hablamos de estudiantes no solamente en el pregrado, sino en el posgrado, que también están expuestos a un sinnúmero de situaciones que le generan estrés y por tanto pues un deterioro en su salud mental como tal. Como vemos, la salud mental es un estado de bienestar en que la persona realiza sus capacidades y es capaz, obviamente, de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a la comunidad de la cual hace parte. En este sentido positivo, la salud mental es el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad. La salud mental y el bienestar son fundamentales para nuestra capacidad colectiva e individual de pensar, manifestar sentimientos, interactuar con los demás, ganar el sustento y disfrutar de la vida. Sobre esta base se puede considerar que la promoción, la protección y el restablecimiento de la salud mental son preocupaciones vitales de las personas, las comunidades y las sociedades de todo el mundo. Por hoy culminamos este espacio y los esperamos en otra oportunidad donde abordaremos un tema de interés general que nos permita estar en bienestar contigo. Hasta pronto.